Welcome to Pro Español. Hola a todos. Hoy comenzamos el emocionante viaje de una de las figuras más controvertidas de la historia, Adolf Hitler. Ámenlo u ódienlo, su historia está llena de sueños, fracasos, ambición y poder. Desde un niño pequeño con grandes sueños hasta un hombre que cambió el mundo para siempre, esta es la historia de Adolf Hitler como nunca antes la habías escuchado. ¿Estás listo? Ponte los auriculares, relájate y sumérgete en este increíble relato que mejorará tu español y te mantendrá enganchado hasta el final. Todo comenzó el 20 de abril de 1889 en un pequeño pueblo llamado Braunau am Inn, en Austria. Un niño nació de Alois y Clara Hitler. Lo llamaron Adolf. Nadie sabía que este pequeño crecería para sacudir el mundo. De niño, Adolf no era especial. Le encantaba jugar al aire libre, dibujar y soñar con un gran futuro, pero la vida no era perfecta. Su padre, Alois, era muy estricto. Alois quería que Adolf estudiara mucho y consiguiera un empleo en el gobierno, igual que él, pero Adolf tenía un sueño diferente. Quiero ser artista, le decía a su madre. Clara, su madre, lo amaba profundamente y apoyaba su sueño, pero no podía cambiar la opinión de Alois. La infancia de Adolf estuvo llena de peleas con su padre. Su padre gritaba: «El arte no es un trabajo real», y Adolf se quedaba callado, escondiendo sus lágrimas. Cuando tenía 13 años, su padre murió repentinamente. Algunos pensaron que Adolf se sentiría libre, pero perder a su padre dejó un vacío en su corazón. Adolf comenzó a faltar a la escuela. Antes era un buen estudiante, pero ahora no le importaba. Los profesores decían: Adolf es inteligente, pero es perezoso. Lo único que quería hacer era dibujar. Al terminar la escuela, Adolf hizo sus maletas y se mudó a Viena, la capital de Austria. Estaba muy emocionado. Viena es la ciudad del arte. Aquí me convertiré en un pintor famoso, pensaba. Se postuló a la Academia de Bellas Artes, una gran escuela de arte, pero cuando llegaron los resultados, su corazón se rompió. No lo aceptaron. La escuela le dijo: «Tu trabajo no es lo suficientemente bueno». Adolf se sintió humillado. «Lo intentaré de nuevo», dijo. Pero al año siguiente, la escuela lo rechazó otra vez. Estaba devastado. Sin escuela ni trabajo, la vida de Adolf se volvió difícil. Vivía en habitaciones pequeñas y sucias, y a veces dormía en las calles. Pintaba postales y las vendía a los turistas por un poco de dinero. ¿Por qué la vida es tan injusta?, pensaba a menudo. Durante este tiempo, su madre falleció. Estaba solo y lleno de ira. Comenzó a culpar a otras personas por sus fracasos. «No es mi culpa», decía. En 1914 todo cambió. Comenzó la Primera Guerra Mundial y Adolf vio una oportunidad para darle un propósito a su vida. Se unió al ejército alemán. Le encantaba ser soldado. «Finalmente soy parte de algo grande», pensaba. Adolf fue valiente en la guerra. Llevaba mensajes a través de peligrosos campos de batalla y recibió 2 medallas por su valentía. Pero en 1918 Alemania perdió la guerra. Adolf estaba furioso. «Nuestros líderes nos traicionaron», gritaba. Sentía que Alemania necesitaba a alguien fuerte para devolverle su poder. Después de la guerra, Adolf regresó a Alemania. El país estaba en caos. La gente era pobre y pasaba hambre. Muchos estaban enojados por el final de la guerra.
Adolf vio esto como su oportunidad. Se unió a un pequeño grupo político llamado el Partido Obrero Alemán. Adolf era un orador poderoso. Cuando hablaba, la gente escuchaba. Sus palabras estaban llenas de ira, pasión y promesas. Alemania volverá a levantarse, decía. Poco a poco, más y más personas comenzaron a seguirlo. Adolf cambió el nombre del grupo a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido como el Partido Nazi. Diseñó su símbolo, una bandera roja con una esvástica negra. Este será el símbolo más poderoso del mundo, declaró. Sus discursos se hicieron famosos. Miles de personas acudían a escucharlo. Creían en su sueño de una Alemania fuerte, pero las ideas de Adolf eran peligrosas. Culpaba a ciertos grupos de personas por los problemas de Alemania y quería hacer que Alemania fuera solo para los alemanes. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en grandes problemas. La gente no tenía trabajo, la comida era cara y muchas familias pasaban hambre. El país tenía que pagar mucho dinero a otras naciones porque habían perdido la guerra. Los alemanes estaban enojados y tristes. Adolf Hitler vio ese dolor. Les dijo a las personas: no es su culpa, yo sé quién tiene la culpa. Sus palabras les dieron esperanza, pero también los llenaron de ira hacia otros. Poco a poco, Adolf se convirtió en un nombre popular. Trabajó duro para hacer crecer su partido. Realizaba grandes reuniones y daba discursos fuertes y emocionales. Alemania puede ser grande nuevamente, gritó. La gente aplaudió y vitoreó. Creían en su sueño. En 1923, Adolf intentó tomar el control del gobierno alemán por la fuerza. Esto se llamó el Putsch de la cervecería, pero fracasó. Adolf fue arrestado y enviado a prisión por 9 meses. Mientras estaba en la cárcel, Adolf escribió un libro llamado Mein Kampf, que significa mi lucha. En este libro escribió sobre sus ideas. Dijo que Alemania necesitaba volverse poderosa y que ciertos grupos de personas eran el enemigo. El libro se hizo popular y muchos alemanes comenzaron a creer en sus ideas. Después de salir de la cárcel, Adolf trabajó aún más duro. El partido nazi se volvió más fuerte. En 1933, Adolf Hitler fue elegido como canciller de Alemania, el líder máximo del país. Este fue el comienzo de un nuevo capítulo. Adolf prometió empleos, un ejército fuerte y un futuro brillante. La gente confiaba en él, pero no sabían qué estaba planeando a continuación. Como canciller, Adolf hizo muchos cambios. Construyó carreteras, fábricas y escuelas. Más personas consiguieron empleo y Alemania comenzó a verse fuerte nuevamente. La gente estaba feliz. Decían: Hitler es un héroe. Pero detrás de este éxito, Adolf tenía planes peligrosos. Controlaba los periódicos, la radio y las escuelas. A las personas se les decía: solo puedes creer en Adolf Hitler. Aquellos que no estaban de acuerdo con él eran castigados o enviados a prisión. Adolf creó un ejército fuerte llamado las SS y un grupo de jóvenes llamado la Juventud Hitleriana. Se entrenaban para luchar y difundir las ideas nazis. En toda Alemania la gente veía la bandera con la esvástica. Se convirtió en el símbolo del poder de Adolf. Los discursos de Adolf se volvieron aún más poderosos. Él decía: Alemania es la mejor, gobernaremos el mundo. Las multitudes vitoreaban y gritaban: Heil Hitler.
en 1939, Adolf dio su movimiento más audaz. Ordenó a su ejército invadir Polonia. Este acto dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El sueño de Adolf era apoderarse de toda Europa y hacer de Alemania el país más poderoso del mundo. Al principio, el ejército de Adolf ganó muchas batallas. Eran fuertes y bien entrenados, pero a medida que la guerra avanzaba, las cosas comenzaron a ir mal. Adolf había hecho demasiados enemigos. Mientras la guerra sucedía, Adolf estaba haciendo algo terrible. Quería eliminar a todos los judíos y a aquellos que pensaba que no pertenecían a su visión de Alemania. Esto se llamó el Holocausto, uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Millones de personas inocentes fueron asesinadas en campos de concentración. Para 1944, Alemania comenzó a perder la guerra. Los enemigos de Adolf, como los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, eran demasiado fuertes. Las bombas caían sobre las ciudades alemanas, y las personas que antes llamaban a Adolf un héroe comenzaron a perder la esperanza. Adolf se volvió paranoico. No confiaba en nadie y pasaba la mayor parte de su tiempo escondido en su búnker. Para 1944, los sueños de Adolf Hitler de gobernar el mundo se estaban desmoronando. Su ejército, que una vez parecía imparable, ahora perdía batallas por todas partes. La Unión Soviética, uno de sus mayores enemigos, empujó al ejército alemán hacia atrás desde el este. Al mismo tiempo, los soldados estadounidenses y británicos atacaban desde el oeste. Las ciudades alemanas eran bombardeadas día y noche. Las familias perdieron sus hogares y la gente comenzó a volverse contra Adolf. ¿Por qué lo seguimos?, se preguntaban muchos. Pero Adolf no se rindió. Se sentó en su búnker, dando órdenes a sus generales. «No nos rendiremos», gritó. Pero en lo más profundo, incluso Adolf sabía que la guerra estaba perdida. A principios de 1945, Adolf permaneció en un búnker profundo bajo tierra en Berlín. El búnker era frío y oscuro, pero estaba a salvo de las bombas. Dentro, Adolf pasaba su tiempo planeando, aunque quedaba poca esperanza. No estaba solo. Sus seguidores más leales estaban con él, incluida su novia, Eva Braun. Eva había estado a su lado durante muchos años, aunque Adolf mantenía su relación en privado. Ella lo amaba incluso en sus días más oscuros. Fuera del búnker, el sonido de los disparos aumentaba cada día. El ejército soviético se acercaba a Berlín. «El fin está cerca», susurraron sus consejeros. Líderes de otros países suplicaron a Adolf que se rindiera. «Salva al pueblo de Alemania», decían, pero Adolf se negó. Creía que rendirse era una señal de debilidad. «Si Alemania pierde, es porque el pueblo no fue lo suficientemente fuerte», dijo fríamente. Para abril de 1945, Berlín estaba rodeada. El ejército soviético atacaba la ciudad desde todos los lados. Los edificios se derrumbaban, los incendios ardían y la gente corría por sus vidas. El 29 de abril de 1945, Adolf tomó una decisión sorprendente. Se casó con Eva Braun en el búnker. Fue una ceremonia sencilla, con solo unas pocas personas. «Siempre has estado a mi lado, Eva», dijo Adolf. Eva sonrió, aunque sabía que este no era un momento feliz. Después de la boda, Adolf y Eva pasaron horas juntos,
hablando sobre sus vidas y lo que habían hecho. Ambos sabían que el final estaba cerca. El 30 de abril de 1945, Adolf tomó su decisión final. Llamó a sus seguidores más cercanos al búnker y les dijo: «No seré capturado vivo». Adolf creía que era mejor morir que dejar que sus enemigos lo tomaran prisionero. Él y Eva fueron a una pequeña habitación. Momentos después, ambos se quitaron la vida. Adolf tenía 56 años. Cuando los soldados soviéticos llegaron al búnker, encontraron los cuerpos de Adolf y Eva. La guerra en Europa terminó poco después. Alemania se rindió el 8 de mayo de 1945. El pueblo de Alemania quedó con nada más que ruinas. El sueño de Adolf de hacer a Alemania poderosa había traído, en cambio, destrucción y tristeza. Millones de vidas se perdieron debido a sus acciones. Después de la muerte de Adolf, el mundo trabajó para reconstruir. Alemania se convirtió en un país pacífico. La gente recordó los horrores del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial para asegurar que tales eventos nunca vuelvan a ocurrir. Hoy, el nombre de Adolf Hitler es un recordatorio de los peligros del odio, la ambición desmedida y el mal uso del poder. Finalmente, su historia nos enseña que cada decisión que tomamos da forma a nuestro futuro. Las decisiones de Adolf llevaron al dolor y la pérdida, no solo para él, sino para millones de otros. Esto nos recuerda que cada acción, por pequeña que sea, importa. Debemos elegir sabiamente y siempre pensar en el impacto que nuestras decisiones tienen en los demás y en la importancia de la compasión y la unidad. El odio y la división solo desgarran a las personas. El mundo es un lugar mucho mejor cuando nos unimos, nos respetamos mutuamente y trabajamos por la paz. La vida es demasiado corta para el enojo y el juicio. Al ser amables y comprensivos, podemos crear un futuro lleno de esperanza, no de arrepentimiento. Así que recuerda, elige el amor sobre el odio, la humildad sobre el orgullo y la unidad sobre la división. Estas lecciones simples pueden hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Esta fue la historia de Adolf Hitler, un hombre cuya vida cambió el mundo para siempre. Es una historia de sueños, poder y los errores que llevaron a la tragedia. Recuerda, la historia no se trata solo del pasado. Nos enseña cómo construir un futuro mejor. Gracias por escuchar y no olvides dar like, compartir y suscribirte a Pro Español para más historias emocionantes que te ayuden a aprender español mientras exploras la historia. Nos vemos en la próxima historia.